qué hacer ahí. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá. Aparte, uno no todos los días se cruza con un sindicato de estas características, podríamos decir. Los sindicatos supone que están allí para representar el interés del trabajo, el factor trabajo. El modelo de sindicalismo que se ha propuesto y que ha resultado generalmente hegemónico es el de postular al empresario como un explotador que estaría tomando un rol dentro de un conflicto de lucha de clases. Ustedes saben bien que los paradigmas de izquierdas, sea por donde sea que pasen, porque pasan por muchos sectores, lo que buscan es generar colectivos definidos por algún atributo específico y ponerlos en una relación dialéctica respecto de otros colectivos definidos con atributos específicos. Lo curioso es que ambos colectivos funcionan mejor cuando apuestan a la complementariedad, no al conflicto permanente. Evidentemente, a veces surgen conflictos y hay que resolverlos. El problema son los métodos de resolución y el marco interpretativo de ese conflicto, es decir, cómo interpretamos el conflicto. En otro terreno, por ejemplo, el terreno del sexo, nos están diciendo que hay un conflicto entre hombres y mujeres. Evidentemente pueden haber conflictos entre hombres y mujeres, pero en términos generales son sexos complementarios. Necesitamos que funcionen a la par y necesitamos, digamos así, resolver los conflictos de la medida más sana posible. En otro tipo de campo también se quiere meter este tipo de dialéctica. Piensen ustedes, por ejemplo, dentro de un ejército, las guerrillas comunistas apostaban a generar esta dialéctica entre el soldado y el superior. La idea de el soldado es el oprimido dentro de un ejército, por lo tanto tiene que arrojar las armas y venir a combatir con nosotros. Es la forma en que la izquierda siempre ha actuado. Entonces, un ejército no puede funcionar si no hay complementariedad entre un subordinado y un superior. Esto lo están llevando incluso a la dialéctica de adultos y niños. Lo están operando en todos los terrenos y el terreno clásico, sin embargo, el terreno clásico de la izquierda ha sido el del trabajo. Poner en disputa a los trabajadores con el capital ha sido la forma que la izquierda ha sacado su tajada, ha hecho política y también ha arruinado a los pueblos. Porque hay que decirlo, donde no hay complementariedad entre el trabajo y el capital, pues no puede haber una economía sana. Todos queremos tener economías sanas porque eso sirve a las familias, sirve a los individuos, pero esas relaciones de conflicto permanente ya está visto de sobra que no sirven para esos fines. Bueno, y ahí te hago un comentario. La estrategia, por ejemplo, de Gustavo Petro cuando llega el 7 de agosto en Colombia fue literalmente sembrar una división entre soldados y superiores para hacer todo el cambio en la cúpula militar. Y fue un discurso que se hizo desde campaña y aquí lo vimos en Colombia. Y hoy tenemos una nueva cúpula que viene ascendiendo y en la base lo que está haciendo es que hoy el soldado cree que el superior es enemigo. Lo que pasa es que esto responde a una máxima de la política antiquísima que es divide y reinarás. Si yo quiero acumular poder político, yo tengo que provocar con mi discurso político fractura en los grupos sociales para poder ser quien lidere uno de esos grupos sociales. Evidentemente, el objetivo de Petro en este sentido era el típico objetivo chavista de colonizar las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han sido un tapón, han sido en nuestras sociedades, sobre todo en Latinoamérica, han sido una forma de decirle alto al socialismo cuando el socialismo quiere destruir la democracia desde dentro, que lo ha intentado muchas veces. Chávez hizo eso, colonizó a las Fuerzas Armadas, por eso hoy vos no podés solucionar los conflictos de Venezuela, porque todas las Fuerzas Armadas son adictas al régimen, y Petro sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer y tiene que hacer lo mismo. Pero entiendo que, afortunadamente, las Fuerzas Armadas no sucumbieron a esa dialéctica. Afortunadamente, hay institucionalidad todavía en Colombia. Pero quiero entrarme en otro tema, otra división que se está generando, que tiene que ver con el gremio que hoy representa también de trabajo, UTIPEC, y es el tema de los combustibles, el petróleo y el discurso de transición energética.
Yo quiero que Alejandro te ponga un poco en contexto lo que está pasando en Colombia. Acaba de salir la ministra Irene Vélez, nos acaban de anunciar un nuevo ministro de Minas y Energía que viene del partido de las FARC, muy cercano a María José Pizarro, que tiene este problema en contra de la minería, el petróleo y el gas con el discurso de transición energética. Entonces, Alejandro. Bueno, yo creo que a Agustín no hay que hacerle mucho contexto. Este hombre sabe muchísimo más que nosotros. Pero en bien de la audiencia y de que la conversación sea fluida, pues sí, lo que está sucediendo es que mucho antes de ser elegido Gustavo Petro, nuestra organización sindical entendió el riesgo que tenía para nuestros afiliados, su fuente de empleo, pero para todos los colombianos, parte importante de su patrimonio que está representado en el sector minero energético. Está claro que Colombia no es un país petrolero, puesto 22 quizá, con menos de 1 millón de barriles por día, pues realmente no está representando ni el 1% de la demanda petrolera en el mundo. En temas de carbón, tener una participación del 1.1%, pues también es muy modesta. Luego, el impacto que tiene sobre el contexto global, nuestra participación es insignificante, es marginal. Cuando esto se relaciona precisamente con el tema de las emisiones y el impacto que se les atribuye al uso de estos combustibles, estamos hablando del 0.04% que pudiera ser lo que estamos viendo que Colombia le aportaría, digamos, a los desafíos climáticos que se están planteando. Pero para nadie es un secreto que este tema del cambio climático, de los fenómenos globales, pues también tiene una carga ideológica enorme, que hace parte, digamos, de una serie de biopolíticas que ahorita Agustín nos va a hablar mucho más de eso, pero que sí nos llegaron a Colombia porque además tienen otra conexión. Tal como Agustín lo mencionaba, estos modelos de izquierda funcionan de manera similar. Como en Venezuela había que capturar la industria de los hidrocarburos para poder hacerse con el control del país, es posible que en Colombia no sea la misma dimensión, porque no somos tan dependientes de ese sector. Pero es uno de los sectores más importantes, más atrayentes de inversión extranjera directa, más generadores de divisas por cuenta de las exportaciones, aportante de regalías, de transferencias desde Ecopetrol para el Estado colombiano, generadora de encadenamiento de otros sectores productivos mediante la adquisición de bienes y servicios, pero además generadora de empleo decente. Y con todo y eso, este gobierno ha decidido acabarla de una manera prematura. Le hemos dicho en todos los tonos, pasarán 3 o 4 décadas sin que la matriz energética mundial empiece a descender en términos absolutos de su dependencia de petróleo, gas y carbón. Sin embargo, aquí quieren acabar esto, no firmar nuevos contratos de exploración. Y se fue la ministra esta semana, no por las razones que se debería ir, que es porque no sabía, porque estaba cargada de ideología. Se fue por otras cosas que ustedes ya saben. Pero la persona que llega no nos deja para nada tranquilos. Porque si bien tiene un título en el que aventaja a la doctora Vélez, que lo asocia más a la energía, pues su experiencia ha sido nula en nuestro sector. Realmente le vemos una carga ideológica enorme y su afinidad manifiesta por el expresidente Chávez nos preocupa gravemente. Así que aquí está la UTIPEC, firme en la defensa de la industria de los hidrocarburos, que es patrimonio de todos. Y entonces ahí, Agustín, ¿cuál es tu visión respecto de esa transición energética que propone la izquierda? A ver, vamos a empezar por algo bien abstracto y bien histórico. La configuración del Estado-Nación moderno, el Estado-Nación tiene una historia, su historia es reciente, su historia nos remite al siglo XVI, nos remite a un filósofo político, el más importante de todos en términos de legitimación del Estado-Nación, estoy refiriendo a Thomas Hobbes. El Estado moderno es hijo del miedo. El Estado moderno es hijo del miedo. ¿El miedo a qué? ¿Por qué hacemos un Estado? Es lo que se pregunta Hobbes. Y es porque tenemos miedo, porque nos podemos matar entre nosotros y necesitamos una autoridad política absoluta que tenga el monopolio de la fuerza para que nosotros tengamos que recurrir a ella cada vez que necesitamos que ella utilice la fuerza. El Estado busca legitimarse originalmente a través del miedo. Lo que estamos viendo en este momento es una transición política hacia un esquema de una autoridad política supranacional
que va a buscar a través del miedo expandir su poder. Y en ese sentido, lo que estamos viendo en Colombia es simplemente los buenos servicios a lo que se llama la Agenda 2030. Bien. Estamos viviendo un momento de terrorismo climático. Nos han plagado de fake news. Aquellos que se quejan de la fake news. Empezando por sus máximos militantes, por ejemplo, Greta Thunberg, una chiquilla de que la presentaron como la gran salvadora del clima cuando tenía solo 15 años, y cuando hoy revisa uno que decía esta chica hace 5 años, decía que el mundo iba a ver su final en 5 años. Ha pasado ya 5 años y el mundo sigue aquí. El mundo sigue aquí. ¿Por qué se busca todo ese terrorismo climático? Porque es la manera de legitimar una autoridad política global. Lo que está haciendo el gobierno colombiano no es más que seguir indicaciones de organismos supranacionales. Evidentemente, con esos organismos supranacionales congenia la izquierda y encuentra metas por cumplir dentro del territorio nacional. Ve que si ataca ese tipo de industria, puede sacar tajada, puede controlar ese sector, como decía Alejandro. Pero de las órdenes de hacer una transición energética, no vayan a pensar ustedes que han nacido de Colombia. No piensen ustedes que ha nacido del pueblo colombiano. No piensen ustedes siquiera que ha sido una idea del gobierno de Gustavo Petro. Esto es un mandato de carácter internacional de quien está empezando a gobernar el mundo desde hace algunos años, que son organismos supranacionales que están arrebatando la soberanía de las naciones. Y con lo cual la izquierda se siente muy cómoda porque sus agendas están muy bien representadas allí. Entonces aquí hay que entender que el pueblo, si vamos a hablar de democracia, necesita elegir. Yo no entiendo por qué no se le ha consultado al pueblo. Bueno, en verdad sí lo entiendo, y es que porque cuando se le ha consultado al pueblo colombiano no se ha cumplido su voluntad. Me refiero al año 2016. Entonces, lo que estamos viviendo son democracias de ficción. Nos hacen elegir títeres de agendas globalistas, nos hacen elegir títeres de agendas que el pueblo realmente no ha votado y cuando la tiene que votar las rechaza y por eso generalmente no les hacen votar. Ese es el contexto global en el cual yo incorporaría esta discusión. Listo, y como estamos metiendo varios temas al tiempo, quiero meterme en uno, y es el tema de la igualdad. Ajá. Está muy de moda, y es que la medida que tomó el gobierno de Gustavo Petro para combatir la desigualdad, que ellos, de la que tanto hablaron en campaña, fue crear un Ministerio de la Igualdad. Yo sé que tú eres una de las personas que más habla en favor de reducir el poder estatal. Sí. Pero la izquierda siempre va a querer ampliar. La izquierda, para cada problema hay una entidad. Y eso fue lo que acaba de pasar aquí. Acaban de crear el Ministerio de la Igualdad en Colombia, que liderará la vicepresidenta Francia Márquez. Tiene 5 viceministerios, 20 direcciones técnicas, 32 direcciones departamentales, más de 20 asesores, en total 744 nuevos empleos que nos van a costar más o menos $500 millones al año. Entonces, aquí primero quiero darle y preguntarle a Alejandro su visión sobre si este Ministerio de la Igualdad y si la creación de nueva burocracia puede ayudar. Bueno, yo creo que, por principio, ¿cuántos viceministerios? 5. Bueno, el Ministerio de Minas y Energía, que es uno de los que más le aporta al PIB colombiano, tiene 2 viceministerios. Ya ahí uno empieza a darse cuenta que no hay coherencia. O sea, si esto se trata de mejorar al país, no lo estamos consiguiendo. Estamos haciendo un país mucho más burocrático, más cargado de esa estructura que definitivamente se desarrolla supuestamente para resolver los problemas, pero los profundiza. Y creo que este es el caso particular, porque miren, realmente cuando hablamos de igualdad, este es un concepto bien complejo, porque por lo menos como nosotros la entendemos, nosotros entendemos que hay igualdad en valor, pero hay diversidad, todos somos tan distintos, pero somos iguales de valiosos ante la ley. Sin embargo, el planteamiento sobre el que nace esta iniciativa es supuestamente la reivindicación de una serie de violaciones de ese tema de la igualdad. Y lo que nos traen es lo que yo he llamado, perdóname, esto no es tan riguroso como tus tesis, yo he llamado es la discriminación inversa. Entonces, este va a ser un ministerio para discriminarnos a todos los que no pensemos conforme a esa ideología que es la que vienen a imponernos.
Y eso yo creo que va a terminar es más bien destruyendo el tejido social. Va a terminar poniéndonos a los padres en contra de los hijos, a las mujeres en contra de los hombres, pues va a terminar destruyendo la sociedad que tenemos. Y claro, Agustín seguramente lo va a decir con mucha más completitud, digámoslo así, pero eso en últimas pues obedece a esa dialéctica global que requiere reducir el tamaño del planeta y quitar a muchos que nos ven como estorbos. Bueno, y antes de pasar con Agustín, ojalá podamos desarrollar en un libro esa teoría de la discriminación inversa. Wow, qué reto, gracias. Reto. Wow. Sería un bestseller, ¿eh? Sería un bestseller. Ahora para Agustín, ¿qué opinas de la creación del Ministerio de la Igualdad en Colombia que dirigirá la vicepresidenta Francia Márquez? Que en el único lugar en el que somos realmente iguales es en la tumba. El único lugar donde somos iguales es en una tumba. El resto no somos iguales. ¿Por qué habríamos de ser iguales? ¿Por qué habría que hacer igual a los individuos si todos los individuos tienen distintos intereses, distintas aptitudes, distintas formaciones, distintas ventajas relativas dadas por un sinfín de factores, más aún distinta suerte? Les voy a poner un ejemplo para que entiendan el absurdo del igualitarismo. Vamos a suponer, aquí ¿cuántos somos? Vamos a decir, somos 40 personas. Vamos a poner en común todo nuestro ingreso. Es distinto nuestro ingreso, lo vamos a poner todo en común en una caja común y vamos a repartirlo igualitariamente. El primer gran problema que vamos a tener es que vamos a tener que elegir a alguien para que lo haga. Y esa persona que lo hace, bueno, habrá que confiar en ella. Si somos 40 y nos conocemos todos, la cosa puede funcionar. Ahora, si son 50 millones de personas las que les están confiando sus ingresos a un político para que les distribuya el dinero, pues entonces es muy probable que ese político pues no lo distribuya bien. Supongamos que de todas maneras lo distribuye muy bien. Y distribuimos nuestro dinero perfectamente igual. Basta menos de 24 horas para que volvamos a ser desiguales. Hasta menos de 24 horas. Porque va a haber quienes van a salir a aprovechar que tienen este ingreso ahora, distinto al que tenían antes, y van a decir, me voy a comer a un buen restaurante. Va a haber otros que van a decir, bueno, no, yo voy a invertir, voy a aprovechar que tengo ahora este dinerito y lo voy a invertir. Va a haber otro que se lo puede gastar en un casino, lo voy a jugar, y cuidado, lo puede perder o lo puede duplicar. Va a haber otros que por mala suerte va a salir y le van a robar o se le va a perder. Se le va a perder. Como quiera que sea, en 24 horas ya volvimos a ser desiguales, lo cual implica que para retomar la igualdad vamos a tener que volver a hacer uso de la autoridad para volver a tomar el dinero de cada uno de ustedes, volverlo a poner en común y redistribuirlo. Eso va a empezar a generar incentivos muy nefastos para la economía de cada uno de ustedes. Aquellos que lo invertían van a decir, pero ¿por qué lo voy a invertir si al final de cuentas, por el que se lo jugó en el casino, yo voy a tener que mi ganancia terminar dándole un gran porcentaje a él? Otros que van a decir, bueno, yo lo puse a andar aquí o allá, pues ¿para qué voy a seguir haciendo eso? Más aún, ¿para qué seguimos trabajando la misma cantidad de horas si al final de cuentas todos se llevan lo mismo? Entonces, los incentivos que genera la autoridad, la igualdad, son dos. Es una autoridad cada vez más absoluta porque tiene que rectificar constantemente las consecuencias de la libertad individual. La libertad individual genera diferencias. Las elecciones de los individuos, incluyendo incluso su suerte, generan diferencias. Cuando yo quiero igualdad, tengo que rectificar las consecuencias de esa acción basada en la libertad individual. Y, por otra parte, genera distorsiones económicas. Reduce los incentivos a que cada uno pueda hacer un buen trabajo, pueda superarse, pueda incrementar su ingreso, pues porque ya no lo tenemos. Entonces, el problema de la igualdad es ¿a qué le llamamos igualdad? ¿A los resultados o al modo de tratar a las personas? Hay toda la diferencia del mundo, decía Hayek, un filósofo austríaco, hay toda la diferencia del mundo en tratar iguales a las personas o tratar de hacer iguales a las personas. Lo que hay que hacer es tratar iguales a las personas. Todos tenemos la misma dignidad. Por lo tanto, todos tenemos que ser tratados igual por la autoridad política.
Pero esa autoridad política no tiene derecho a tratar de hacer iguales a las personas porque eso implica vulnerar sus derechos individuales. Tratar de llevar a un plano de igualdad a las personas implica violentar los derechos individuales de un grupo de ellas en favor de otras. En todos los planos, esto no solamente es en un plano económico. Voy a poner un ejemplo muy rápido, pero creo que este tema es crucial de entender. Vamos a poner el ejemplo de la igualdad de género. La idea de la igualdad de género es absurda porque los sexos somos distintos. Entonces, tratar de hacer igual a los sexos implica un enorme peso de la coerción estatal para generar un cambio en las decisiones que toman los sexos en términos relativos. Por ejemplo, en Noruega hace algunos años se dijo, miren, tenemos un gran problema, el ingreso de las mujeres y el ingreso de los hombres, si los tomamos en promedio, son desiguales. Entonces, ¿por qué son desiguales? Y ahí se dan cuenta que, por ejemplo, las mujeres estaban eligiendo carreras universitarias que no se pagaban tan bien en el mercado como si se les pagaba a los hombres, por ejemplo, por ingeniería. Entonces dijeron, ¿cómo puede ser que las mujeres no elijan ingeniería? Tenemos muy bajita la proporción de mujeres matriculándose en ingeniería. Hagamos igualdad. ¿Cómo hago igualdad? Tomando los impuestos de los demás, arrebatándole a los demás parte de su ingreso, para dar subsidios, para dar un incentivo económico a las mujeres que quieran matricularse en ingeniería. Ahí ya tengo que tratar distinto a las personas, porque en función de lo que vos tengas entre las piernas, te vas a ganar un subsidio. Y si tenés otra cosa entre las piernas, pues no ganarás un subsidio. Fíjese cómo aquí es o igualdad ante la ley o igualdad de resultados. Opto por la igualdad de resultados, pues no tengo igualdad ante la ley. Y entonces continuaron este proceso en Noruega, las mujeres empezaron a matricularse un poco más en ingeniería y al cabo de algunos años se dijo, miren, hemos logrado mayor igualdad, es hora de retirar ese subsidio para las mujeres. Retiraron el subsidio y ¿qué pasó con la matriculación de mujeres en ingeniería? Volvió a caer a sus números históricos. ¿Esto qué te muestra? Que la libertad individual de las mujeres no estaba puesta en la elección de carreras como ingeniería. Dejad libres a los ciudadanos para que elijan. No crees vos un estado de cosas final y utilices la maquinaria estatal para decir que hay que llegar a eso en el nombre de la igualdad. Aquí hay que elegir o libertad individual más igualdad ante la ley o intervencionismo estatal para lograr igualdad de resultados. No hay en verdad otra alternativa. Interesante. Tenemos muy poco tiempo, creo que este primer evento, que es el previo al grande, pues está llegando a su final por temas de tiempo. Necesitamos también que tomes aire, porque allá te está esperando mucha gente. Entonces, en primer lugar, un mensaje a UTIPEC, y es que, por favor, lideren esa escuela a nivel nacional en favor de un nuevo sindicalismo. Y yo quiero que Agustín pues envíe antes, para cerrar esta fase, un mensaje a UTIPEC, que está haciendo un ejercicio que no son solo los que están aquí, están en los territorios colombianos tratando de crear un nuevo sindicalismo económico. Bueno, primero que nada, gracias a los amigos de UTIPEC, me honran con su invitación. Estoy maravillado. Ver un sindicato de estas características no puede más que maravillarme, porque me doy cuenta que ahí sí hay una voluntad real de ayudar a el trabajador, a la sociedad y a las familias. No es a través de las dialécticas izquierdistas como se mejoran las sociedades. No es a través de la dialéctica izquierdista como se mejoran las relaciones laborales. No es a través de la dialéctica izquierdista como se mejoran las relaciones familiares. Esto ya está confirmado hace tiempo. Pero muchos sindicatos necesitan generar esa dialéctica para justificar lo que hacen y para recibir, bueno, apoyo de ciertos poderes políticos. Entonces, lo que ustedes hacen es propio de valientes, es propio de personas que además son revolucionarias en el buen sentido, vienen a revolucionar lo que significa hacer sindicalismo, vienen a cambiar el modelo, y espero que sigan así, que sigan creciendo, que sigan recibiendo el apoyo de los trabajadores y que puedan además expandirse a otras áreas. Fuera de cámara hablábamos con Alejandro y le decía, necesitamos sindicatos de profesores. Necesitamos, los profesores están siendo
muy atacados por las currículas ideológicas que bajan los gobiernos para adoctrinar a los alumnos, y los profesores están con miedo. Necesitamos que se unan, necesitamos empezar a generar sindicatos en otros rubros para defender a la gente del autoritarismo estatal y de los lobbies ideológicos. Así que mucho ánimo, espero que esto vaya creciendo y estoy seguro que así será.